Muy buenas tardes, un gusto saludarlos y saludarlas. Mi nombre es Héctor Arce, del Departamento de Prestaciones Sociales, y bueno, hoy tenemos una actividad preparada que espero que sea de su agrado. La semana pasada estuvimos trabajando una temática muy importante que fue el manejo de la incertidumbre con respecto pues a todo lo que estamos viviendo en este momento. Hoy creo que hay un tema también que es relevante y que tal vez se toca en muchas ocasiones, pero considero que también siempre es necesario de hablarlo, principalmente enfocado en el tema de las emociones, pero también, desde luego, es sumamente necesario hablar de una de esas emociones, que esa emoción de la que vamos a hablar el día de hoy es una emoción muy importante de entender, porque es la emoción de la tristeza. Y cuando hablamos de la emoción de la tristeza, muchas veces tal vez denotamos que la tristeza podría hacer referencia a algo negativo o a algo malo, que normalmente lo hemos llamado de esa manera. Y es sumamente importante e interesante comprender que específicamente la tristeza no es mala. La tristeza es algo necesario para nosotros, al igual que todas las otras emociones que existen. Entonces, espero que esta tarde sea una tarde de tiempo de calidad y me puedan acompañar a lo largo de esta sesión. De igual manera, cualquier pregunta que tengan, ahí la pueden ir haciendo y con todo gusto la vamos a responder. Entonces, permítanme un segundito para poder compartir lo que es propiamente la presentación y ya arrancamos con este tema tan importante. Cuando vamos a hablar de la tristeza, tenemos que ir entendiendo algunos aspectos muy relevantes. Y es que para empezar, y esto lo vamos a ir viendo a lo largo del camino, cuando hablamos de emociones no podemos catalogarlas como buenas ni como malas. Simplemente tenemos que hablar de las emociones simplemente como emociones. Es algo importante entender que las emociones todos las tenemos, son parte de todos nosotros, pero muchas veces la forma en que nosotros las canalizamos sí que puede llegar a tener un impacto positivo o negativo en la vida de las personas. Entonces, vamos a ir viendo cómo gestionar la tristeza y principalmente en momentos en que hay situaciones que pueden evocar todavía más esta emoción en cada uno de nosotros. Entonces, lo primero a comprender en todo este tema y que es sumamente relevante es el hecho de que una emoción es un estado complejo del organismo, caracterizado por una excitación o perturbación que dispone a la acción. Esto es importante comprenderlo por el hecho específicamente de que cuando hablamos de emociones, pues es algo propio del ser humano. Existen emociones que son innatas, eso quiere decir que pues al final, o más bien las emociones son innatas, eso quiere decir que al final todas las tenemos. Ahora bien, la forma de expresarlas sí que pueden llegar a ser totalmente distintas. Va a depender de muchos factores, inclusive hasta factores como culturales, pueden afectar propiamente lo que es la expresión de alguna de las emociones. Cuando hablamos de emoción, hay una respuesta fisiológica y hay una respuesta también psicológica. El asunto acá es que cuando hablamos de emociones, también hay que comprender que propiamente esa emoción de cierta manera es una forma de yo prepararme y adaptarme también a las circunstancias que están sucediendo. Y también de cierta manera es como una herramienta que me prepara para la acción, para enfrentar alguna situación específica que propiamente pueda a veces afectarnos. Entonces, por eso es importante tener en cuenta y bien claro lo que es una emoción. Las emociones se generan como respuesta a un acontecimiento externo o interno. Un mismo objeto puede generar emociones diferentes en distintas personas. Ahorita vamos a ver en la siguiente figura un modelo que integra los elementos más esenciales de la emoción para ir comprendiendo cómo es que se desarrolla la misma, ¿verdad? Entonces, acá lo podemos ver, por ejemplo, cuando tenemos un acontecimiento, va a haber de cierta manera una valoración de parte de nuestro organismo, que eso también es fundamental e importante de comprender. El otro aspecto sumamente necesario es entender que después de esa valoración va a haber una respuesta neurofisiológica, va a haber una conductual o comportamental y también vamos a tener una cognitiva, ¿verdad? Entonces vean que va a haber una respuesta prácticamente de todo nuestro organismo de una manera más integral y eso de cierta manera ya hay o genera una predisposición a la acción. Ese modelo de la emoción es bastante interesante porque siempre va a haber un acontecimiento, la valoración del organismo, diferentes reacciones a nivel integral de nuestro organismo y lógicamente una predisposición ya propiamente a la acción. Esto como para comprender un poco más allá cómo funcionan las emociones en nuestro organismo y la importancia que tienen
porque al final podríamos decir que la importancia que tienen las emociones en el ser humano es una importancia de sobrevivencia, de adaptación y de enfrentar las diferentes situaciones que la vida nos va presentando. Vean qué interesante esto que tienen por acá. Es muy interesante por el hecho de que nos enseña en diferentes áreas, pues algunos de los componentes de la emoción. Por ejemplo, si hablamos del componente neurofisiológico, podemos entender que hay respuestas involuntarias muy necesarias de entender, como por ejemplo puede haber taquicardia, puede haber rubor, sudoración, sequedad en la boca, ¿verdad? Entre otros tipos de situaciones o características que se van a presentar cuando la emoción surge en nuestro organismo. Hay otras que podríamos decir que son comportamentales o conductuales, que tienen que ver con expresiones faciales, ¿verdad? Por ejemplo, ahí hablamos del tono de voz, volumen, ritmo, movimientos del cuerpo, y lo que sí es interesante de las emociones es que no las podemos disimular, ¿verdad? De cierta manera, el entorno sí que las puede modificar, pero, por ejemplo, hay emociones que cuando las expresamos, lógicamente nuestra reacción del cuerpo sí la vamos a poder identificar. Ahora bien, acá dice que este componente se puede disimular. Esto es muy importante entenderlo, porque se puede disimular, pero tiene que existir un filtro por parte de nosotros. ¿Qué filtro es? Lógicamente, pues aspectos sociales, culturales, nos van a hacer de cierta manera que expresemos la emoción de una forma distinta, o tal vez para no mostrarla tal y como yo la siento. Entonces vean que se puede moldear, pero va a, de cierta manera, necesitar un mayor esfuerzo en nosotros para poder, de cierta forma, encubrir o disimular esa reacción. Y lógicamente tenemos el factor cognitivo, que tiene que ver con una vivencia subjetiva que coincide con lo que se denomina sentimiento. Permite etiquetar una emoción en función del dominio del lenguaje y solo se puede conocer a través del autoinforme, ¿verdad? Entonces ahí hay un proceso mayor que se da la emoción como tal, como les decía, es innata, es algo que sale de nosotros y que lógicamente ya después cuando pasa más bien por el filtro del razonamiento, ya va generando otro tipo de comportamientos. Y esto es interesante porque muchas veces se podría decir que un sentimiento es una emoción ya racionalizada, ¿verdad? Porque ha pasado por el filtro del razonamiento. Entonces vean qué interesante cómo funcionan las emociones y cuáles son los componentes propios en las diferentes áreas de las emociones. ¿Para qué sirve este cuadro que está acá? Bueno, este cuadro que acabamos de observar y que acabamos de ver algunos detalles importantes del mismo, es necesario de comprender porque si nosotros logramos identificar estas reacciones en nuestro organismo, es más fácil que podamos identificar cuál es la emoción que yo estoy sintiendo. Y parte a veces de lo que se habla con respecto a lo que es la inteligencia emocional, me enseña que es importante identificar todas estas reacciones para yo poderle poner nombre a la emoción que estoy sintiendo. Tal vez a veces los conflictos emocionales, aquella sensación de frustración, irritabilidad, muchas de estas circunstancias pueden estar mediadas por un mal manejo de nuestras emociones. Por ahí es importante entonces reconocer todos estos componentes para que nosotros podamos identificarlos y a la vez ponerle nombre a las emociones que nosotros normalmente estamos teniendo. Entonces, las emociones son mecanismos que nos ayudan a reaccionar con rapidez ante acontecimientos inesperados que funcionan de manera automática. Son impulsos para actuar. Ante tal situación yo voy a tener una emoción y esa emoción, pues como ustedes saben, de cierta manera es una preparación del organismo para enfrentar tal situación, ¿verdad? O acontecimiento. Entonces, vamos a ver acá algo que es sumamente importante. Por ahí también, compañeros y compañeras, ustedes podrían visualizar que hay pues mucha literatura con respecto a las emociones, con respecto a la inteligencia emocional. Ahora bien, también hay películas que nos pueden ayudar a entender más las emociones y por ejemplo hay una película bastante interesante que es una película animada de Disney que se llama Intensamente. Esa película es una aproximación bastante real de lo que son las emociones. Entonces, por si ustedes gustan observarla, es una recomendación para poder comprender de una forma también entretenida lo que son las diferentes emociones en el ser humano. Muy bien. Por acá yo quiero que ustedes puedan visualizar esto que tienen en pantalla, que es el rostro de una niña. Este rostro de esta niña está emitiendo pues propiamente una emoción. Ustedes pueden ver que hay características que uno fácilmente podría definir cuál es la emoción que ella está sintiendo. Si yo les preguntara en este momento cuál emoción es, creo que la mayoría respondería que la emoción es alegría. Entonces, vean qué interesante porque muchas de las características que lo decíamos ahora, corporales, pueden de cierta manera darnos a entender que la emoción que la niña está sintiendo es la alegría.
como les digo, acá la niña que todavía no ha pasado por muchos filtros que los seres humanos sí hemos pasado, la va a expresar tal y como ella la está sintiendo. Conforme vamos creciendo, la cultura, la sociedad y otros aspectos muchas veces hacen que no expresemos la emoción, que era lo que decía ahí anteriormente, de simularla de la manera tal y como la sentimos. ¿Esto qué tiene que ver? Específicamente que muchas veces la emoción sí se va a dar, pero las reacciones de esa emoción podemos muchas veces inclusive reprimirlas. Ahora bien, eso tiene su ventaja y su desventaja. La ventaja es que podemos modular la respuesta emocional, pero la desventaja es cuando no somos capaces de controlarla para bien y eso puede optar a la persona por más bien reprimirla y lógicamente cuando reprimimos emociones, eso se va acumulando y va generando una tensión emocional que en algún momento puede llegar a explotar o provocar pues inclusive hasta respuestas físicas en el organismo que son nocivas para cada uno de nosotros. Por acá tenemos otra de las expresiones que podemos observar en pantalla que hacen referencia a otra de las emociones. Acá podemos ver lo que es asco o la emoción de desagrado. Tenemos por acá otra de las respuestas emocionales que propiamente es la de sorpresa. Acá tenemos lo que es la ira, ¿verdad? Ustedes pueden ver que cada una de las expresiones faciales nos pueden dar pues información y esto vean que tiene una función también bastante interesante en el medio en el que nos desarrollamos. En las relaciones interpersonales es importante comprender cuáles son estas respuestas físicas cuando tenemos una emoción. ¿Por qué? Porque es importante leer el lenguaje emocional de una persona. ¿Para qué? Para darle una buena respuesta a la interacción con esa persona. Cuando no lo hacemos y no sabemos leer el lenguaje emocional, tenemos diferentes problemas, ¿verdad? Por ejemplo, piensen en lo siguiente, ustedes tal vez quieren pedir un aumento a su jefe, pero ustedes vieron en la mañana que el jefe tenía el ceño fruncido, estaba un poco más rojo de lo normal, ¿verdad? Y prácticamente todo el día anduvo en silencio. Entonces, si ustedes se ponen a pensar en este pequeño detalle, ustedes pueden leer de la expresión corporal y de ciertas reacciones un mensaje. Y es un mensaje emocional que específicamente puede decir que tal vez el jefe tenía ira, ¿verdad? Entonces, creo que no sería un buen momento para llegar donde el jefe y pedir un aumento salarial, ¿verdad? Entonces, para que ustedes puedan visualizar ese detalle de la importancia de leer el lenguaje emocional de las personas. Muy bien. Por acá tenemos otra de las expresiones emocionales, como lo puede ser el miedo, ¿verdad? Que es una respuesta también natural y normal de nosotros y podemos sentir miedo, ¿verdad? Que muchas veces, y lo hablábamos la semana pasada con el tema de la incertidumbre, muchas veces sentimos miedo y es una respuesta natural, pero como les indicaba, hay que saber cómo canalizar esa respuesta emocional. Por acá tenemos lo que es la tristeza, ¿verdad? Que es lo que vamos a hablar más adelante, pero que también es parte de esas emociones básicas del ser humano. Entonces, bueno, con esto quería mostrar un poco cómo nosotros como seres humanos expresamos esas emociones. Que otros factores puedan influir en la forma en que las expresamos, ya lo mencionamos, pero lo importante es entender que todos tenemos estas emociones y que estas emociones las expresamos y que de cierta manera, si no las canalizamos oportunamente, sí que podemos tener resultados bastante negativos. Ahora bien, vean qué interesante esto. Un análisis transcultural de la expresión emocional llevó a Paul Ekman y a sus colegas a argumentar a favor de la universalidad de al menos 6 emociones, que son las emociones que conocemos como emociones básicas. Por ejemplo, la alegría, la sorpresa, la tristeza, el temor o el miedo, la repugnancia o el asco y el enojo. Estas son las emociones básicas para que ustedes puedan, de cierta manera, comprender que estas siempre, siempre se van a dar en cada uno de nosotros. Algunos psicólogos también agregan el amor en esa lista como una de las emociones básicas, pero hay algunos otros que pues dicen que no es propiamente una de las emociones básicas, ¿verdad? Entonces, eso queda a debate y hay muchas teorías con respecto a las emociones, inclusive la película que les recomendé, que es la película de Intensamente, es una película que específicamente incluyen 5 emociones, entonces, por eso les digo que la teoría, desde donde uno argumente el tema de las emociones, puede variar cuáles son esas emociones básicas, pero considero que esta teoría es bastante interesante porque nos enseña cuáles son esas que considero importantes de comprender porque siempre se van a presentar en el ser humano. Ahora bien, las emociones negativas, vean qué interesante, la tristeza, el desprecio o la ira no son buenas ni malas, son útiles o son perjudiciales y esto es un buen factor para entenderlo. Tienen como todas las emociones una razón de ser evolutiva.
Como acabamos de ver, si sentimos miedo porque hay un peligro real, este miedo puede ser muy útil porque nos incita a huir o a agredir, ¿verdad? O para defendernos principalmente. Entonces vean qué interesante este aspecto que es tan necesario para el ser humano. Esto es tomado de un libro que también les recomiendo, una lectura muy interesante con respecto al tema de las emociones, y se llama Una mochila para el universo, de Elsa Punset, una gran investigadora sobre el tema de las emociones y la inteligencia emocional. Entonces, con respecto a esto, es importante cambiar cuando decimos las emociones son buenas o son malas. No, tenemos que entender que son útiles o son perjudiciales, pero van a depender mucho de cómo nosotros procesemos cada una de esas emociones, o inclusive la palabra que podríamos utilizar es gestionar esas emociones. Ahora bien, como ustedes pudieron observar, cuando tenemos una emoción, de cierta manera, pues nos lleva a la acción, esa emoción, para enfrentar una realidad. Aquí ponen el ejemplo del miedo, ¿verdad? Si yo siento miedo ante una situación, ese miedo que estoy sintiendo me puede salvar, porque tal vez el miedo hace que yo me vaya del lugar, o más bien, si yo siento miedo, me estoy preparando para defenderme por una situación que me pueda suceder. Entonces, vean que cada una de las emociones tiene una razón de existir. Y ahora bien, acá en pantalla, ustedes pueden observar que ya nos vamos a enfocar en una de esas emociones. Una de esas emociones que ustedes pueden observar en este momento es específicamente la tristeza. ¿Por qué la tristeza? Porque la tristeza es una de las emociones que normalmente nosotros hemos catalogado como una emoción mala, ¿verdad? Y ya vimos que no hay emociones ni malas ni buenas, simplemente son emociones. Y la tristeza no es una emoción mala, simplemente es una emoción. Y yo creo que ese es el aspecto más importante del espacio de esta tarde, entender que las emociones son parte de nosotros, que las emociones se van a dar, que no las podemos reprimir, que tenemos el derecho a tener esas emociones, pero ahora bien, no podemos ni reprimirlas ni tampoco expresarlas sin ningún tipo de filtro. Y eso es un aspecto también necesario. Hay que manejarlas, hay que gestionarlas y hay que aprender a leer el lenguaje emocional. Entonces vamos a ir viendo por qué la tristeza es algo que es parte de nosotros y que podemos enfocarla en algo positivo. Ahora bien, y esto es importante, tenemos que hacer una gran diferenciación entre lo que es propiamente la emoción de la tristeza y lo que es, por ejemplo, la depresión. Son cosas completamente distintas y que muchas veces las asociamos como algo que podría ser similar o igual y es totalmente diferente. La emoción de la tristeza, como lo vimos, es una emoción, una respuesta del ser humano ante una situación. Ahora bien, dentro de la depresión podríamos decir que la tristeza puede estar presente, pero cuando ya la tristeza es prolongada y se mantiene, ya no estamos hablando de tristeza, sino ya estamos hablando de algo más patológico que podría ser inclusive la depresión. Entonces, esto como para hacer una diferenciación, porque muchas veces decimos, es que cuando me siento triste, inclusive he escuchado personas que utilizan esta frase y dicen, ay, es que estoy tan deprimido, pero bueno, verdaderamente yo creo que es mirar hacia el interior, hacerse una autoevaluación y preguntarse, ¿verdaderamente estoy deprimido o lo que estoy sintiendo es tristeza? Porque, por ejemplo, durante un proceso de duelo, cuando perdemos a alguien, inclusive pues hay fases en donde nos sentimos muy tristes y esa tristeza específicamente no tiene que ser depresión, son cosas totalmente diferentes. Ahora bien, vean esta frase que la tomé de otro de los libros de Elsa Punset. Eh, Elsa Punset, como les decía, es una investigadora y también profesora en diferentes universidades que hace énfasis en el tema de las emociones. ¿Por qué? Porque es algo nuestro, porque es algo que tiene que ser cercano. A veces hablamos de las emociones, pero las hablamos como si estuvieran muy distantes de nosotros y somos seres emocionales. Ahora bien, podríamos decir que prácticamente nosotros tenemos como tres cerebros, por decirlo de cierta manera. ¿Por qué tres cerebros? Porque tenemos uno que podríamos denominar el racional, uno que podríamos denominar el emocional, inclusive uno que podríamos decir que es el instintivo. ¿Y por qué digo tres cerebros? Porque prácticamente en nuestro cerebro hay tres instancias, ¿verdad? O tres estructuras que lógicamente tienen esas funciones, la instintiva, la emocional y la racional. Ahora bien, ¿qué es lo importante como nosotros, de nosotros como seres humanos? Lo importante es generar un balance y tratar que estas tres instancias tengan coherencia. No podemos ser solo emoción, no podemos ser solo razón, ni tampoco podemos ser solo instinto. Les pongo un ejemplo. Hay situaciones del momento que estamos que nos llevan a estados emocionales bastante alterados.
que si nosotros no sabemos cómo canalizarlos y manejarlos de manera oportuna, podemos de cierta manera tener efectos bastante negativos en nuestra vida. Entonces, les pongo un ejemplo muy claro. Hace poquito, por Plaza del Sol, no sé si ustedes recuerdan, hubo un altercado entre un bus y un ciclista. Eh, Cuando pasa esto, que parece ser que el bus golpea al ciclista, el ciclista se levanta, agarra o más bien rompe el limpiaparabrisas del autobús y empieza a golpear todo el autobús, ¿verdad? Tanto que quiebra ventanas y un montón de cosas más que suceden en ese momento. Si ustedes pueden observar, la emoción que surge en el ciclista es de ira. Ahora bien, el asunto emocional que él presentó, eso pues tal vez todos lo hubiéramos sentido. El asunto es que no hubo una buena gestión de esa emoción. Yo sé que la mayoría tal vez me pueda decir, es que hay que estar en el momento, y sí, lógicamente hay que estar en ese lugar. Por eso somos seres emocionales y somos seres tan cambiantes, pero tenemos que tener ese trabajo arduo en nosotros mismos para manejar bien esos escenarios, porque al final nada justifica la reacción emocional de la persona. Recuerden, somos racionales, instintivos y emocionales, y esa congruencia, los tres elementos son importantes para darle sentido a nuestro comportamiento. No podemos ser solo instinto, no podemos ser solo razón, ni tampoco solo emoción, ¿verdad? Entonces vean acá con respecto a lo que es la emoción de la tristeza, dice lo siguiente: sentir tristeza es una respuesta natural a las incertidumbres y pérdidas de la vida. Esa frase me gustó bastante porque lo trabajamos la semana pasada, el tema de la incertidumbre, y entendimos que la incertidumbre es parte de lo que estamos viviendo en este momento, pero también es parte del ser humano. Muchas cosas que tenemos que realizar o que tenemos que hacer en algún momento, tal vez no las conocemos totalmente como son, y el no conocerlas plenamente nos puede generar incertidumbre. Ahora bien, cuando esas incertidumbres se presentan y son frecuentes, inclusive se relacionan con pérdidas de la vida, nos pueden llevar a sentimientos de tristeza. Y esos sentimientos de tristeza hay que saberlos manejar, porque si no nos pueden llevar a otros estados patológicos que sí pueden ser más difíciles de manejar. Entonces, la tristeza como tal es buena, pero si no la manejamos adecuadamente, sí que puede llegar a tener una respuesta totalmente negativa. Recuerden, las emociones son parte de nosotros. La tristeza es una emoción caracterizada por pesadumbre y una actitud melancólica que se manifiesta cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, generalmente asociadas a contrariedades, desilusiones, fracasos o pérdidas. Y bueno, ¿quién no se ha sentido triste? Más bien, yo creo que ahí inclusive podrían comentar qué situaciones los ha llevado a sentirse tristes. Recuerden que es la emoción de la tristeza, no es propiamente una depresión. Entonces, inclusive ustedes ahí podrían argumentar en el chat específicamente qué circunstancias han generado en algún momento de su vida alguna tristeza. Vean, desde la pérdida de un examen académico, por ejemplo, ahorita que de cierta manera pues tenemos medidas restrictivas, ¿verdad? Y tenemos que permanecer protegidos dentro de nuestros hogares, se puede generar esa emoción de tristeza. Cuando discutimos con un familiar que queremos mucho, lógicamente puede sentir uno tristeza por la pérdida de un ser querido, por la ruptura de una relación de pareja, puede haber esa emoción de tristeza. Hay que gestionarla, hay que trabajarla, porque si no nos puede llevar a otras circunstancias. Pero recuerden, tristeza no es igual a depresión, son cosas diferentes, pero lógicamente si no manejamos bien la emoción de la tristeza, nos puede llevar a tener resultados bastante complicados más adelante, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante trabajarlo. Vean acá qué interesante. Para alcanzar un desarrollo pleno en nuestro bagaje de experiencias son necesarias tanto las emociones agradables como las desagradables, pues toda emoción tiene su propia razón de ser, y esto se los decía anteriormente, y sus consecuencias beneficiosas. En la medida que interaccionemos, esta convicción disminuirá nuestro miedo a sentir y a explorar las emociones desagradables con la intensidad que lo requiera la situación a la que se manifiesta. Entonces, como les decía, estas emociones tenemos que sentirlas, nos ayudan a crecer, nos ayudan a interiorizar, nos ayudan de cierta manera a tener estrategias para resolver las situaciones de la vida. Así como el miedo me prepara para huir o para atacar, la tristeza también me está preparando.
y me está preparando para pasar a una siguiente etapa, me está preparando para sacar recursos y habilidades que tal vez no podía explorar en otro momento. Entonces vean que sí tiene su función y es importante comprender cuál es esta función, ¿verdad? Entonces, ahora bien, la moderación funcional, la tristeza ayuda a atenuar el nivel de activación general del individuo. Esto es muy interesante porque hay ciertas investigaciones que hablan de que disminuye un poco la corteza prefrontal, entonces, que es la parte que de cierta manera nos ayuda a racionalizar malas cosas y propiamente parece que hay como una desactivación. Entonces, eso nos permite, pues, de cierta manera también interiorizar más con esa emoción y poder obtener recursos importantes para enfrentar la vida. Esto otorga un ritmo más pausado a los procesos cognitivos que ahora examinan a fondo la situación de conflicto, como las conductas desplegadas fracasadas, ¿verdad? Aquellas cosas que tal vez tenemos en mente, que intentamos hacer y que por una razón no conseguimos. Entonces lo sentimos como un fracaso y pues lógicamente nos puede llevar a este tipo de emociones. En muchas ocasiones esta actitud para facilitar procesamiento resalta las novedades de la situación y propician nuevas estrategias de acción, que era lo que les estaba diciendo. Al disminuir un poco la activación general del individuo, tenemos mayor capacidad para interiorizar a nivel emocional. Y cuando interiorizamos a nivel emocional, obtenemos habilidades que tal vez en otro momento o en otra situación no hubiéramos podido obtener, y que cuando ya en este proceso de analizar estas circunstancias y estas habilidades, pues pueden ser nuevas estrategias o nuevas herramientas que me van a preparar para la acción. Y esto es sumamente interesante porque cuando estamos tristes, ustedes han visto que hay cierto tipo de reacciones, como por ejemplo, bueno, normalmente, bueno, a nivel de expresión corporal, la persona está un poco más cabizbaja, puede estar un poco encorvada, que es parte también de esa respuesta física que tenemos cuando sentimos esa emoción. Ahora bien, también cuando estamos con tristeza, muchas veces la tristeza nos puede llevar a estar un poco más aislados del resto de las personas. Entonces, este tiempo o esta función de la tristeza tiene su lógica o su sentido, que es de cierta manera generar un nivel mayor de introspección para analizar pues diferentes situaciones que están pasando en este momento y que de cierta manera yo tengo que sobreponerme. Entonces, inclusive si en algún momento durante todo este tiempo que hemos estado en la casa, si en algún momento durante todo este tiempo de la pandemia nos hemos sentido triste, podríamos decir que de cierta manera es normal, porque hay circunstancias como esa libertad que teníamos de desplazarnos, como poder vincularme y estar en contacto siempre con los seres queridos, aquellas actividades que eran propias, inclusive las funciones que yo tenía como educador o educadora y que cumplía de manera presencial, pues lógicamente también son parte de situaciones que me pueden generar tristeza. Ahora bien, yo tengo que gestionar esto de una manera positiva para tratar de entender que en este momento es una circunstancia que está sucediendo y que esa tristeza, pues de cierta manera me puede llevar a un crecimiento personal y a entender que es un momento también de introspección y de encontrar ciertos aspectos en mi propia vida para poder trascender. De ahí radica pues esa función que podríamos catalogar como positiva de lo que es la tristeza. Y vean acá, de cierta manera, algo que me pareció bastante interesante, que nos habla de ciertos puntos que podrían decir que son las principales funciones saludables de la tristeza. Entonces, vamos a ir viendo cada punto y vamos a ir mencionando algunos aspectos de cada uno de estos. Entonces, vean qué interesante. Primero, la tristeza nos permite hacer una introspección, tomar distancia ante situaciones dolorosas, que era lo que les estaba mencionando. Cuando nos sentimos tristes, la mayoría de las veces no queremos como socializar, queremos buscar un lugar aparte de todos los demás, queremos de cierta manera encontrar la oportunidad de un diálogo interno, de estar con nosotros. Y muchas veces las personas nos dicen, vamos, salgamos, hagamos esto, hagamos el otro. Y nosotros, no, es que la verdad no me siento bien, me siento triste. Entonces, cuando decimos eso, de cierta manera, y lo que estamos buscando es una forma de estar con nosotros. Ahora bien, y es que esto sí tengo que recalcarlo constantemente, recordemos que ya cuando la persona está en un estado de tristeza profunda, la mayoría del tiempo, y ya ha pasado pues varios meses, ¿verdad? O inclusive varios años, ya, ahí está, ya no estaríamos hablando de una emoción, porque la emoción se da, ¿verdad? Nos lleva a un estado y pasa, pero ya cuando es permanente,
ahí sí tenemos que evaluar, porque tal vez no estamos hablando de tristeza, sino estamos hablando de depresión u otras circunstancias que se pueden presentar. Facilita centrar la atención en uno mismo. Cuando normalmente andamos en ese estado de activación constante, en las diferentes actividades que tenemos a lo largo del día, no siempre tenemos la posibilidad de centrarnos en nosotros. Entonces la tristeza es como una pausa y nos dice, bueno, un momento, es hora de que usted piense en usted y de que hable con usted mismo. De cierta manera lo podríamos visualizar así. Ahí en la película de Intensamente ustedes van a poder observar por qué la tristeza ahí también se ve como algo de cierta manera normal, natural. Y vamos a entender que las emociones al final, pues muchas veces las hemos catalogado como malas o como buenas y no hay esa clasificación, ¿verdad? Como lo vimos, pueden ser útiles o perjudiciales, pero depende de cada uno de nosotros. Permite atenuar la actividad funcional, eso es sumamente necesario, muy importante. Dejamos de racionalizar tanto y empezamos a sentir un poco más, a darme cuenta qué estoy sintiendo. Y vean, un pequeño ejercicio necesario para esto, y lo hemos hecho en otras ocasiones, pero simplemente deje cualquier cosa que usted esté realizando y simplemente céntrese en la respiración. Trate en este momento, ahí donde usted está, no importa si es la oficina, si es la casa o es el trabajo, simplemente si está escuchando, deje de hacer cualquier cosa. Céntrese principalmente en la respiración. Va a respirar profundamente a través de la nariz, va a mantener y va a dejar salir por la boca. Simplemente es un ejercicio muy sencillo, pero este ejercicio me da de cierta manera información para saber cómo me encuentro. Puede ser que alguien que esté conectado el día de hoy se haya sentido triste hoy mismo. Puede ser que alguien esté sintiendo más bien otra emoción totalmente diferente, pero sí es importante detenernos un poco para específicamente eh, encontrar respuestas internas y saber cómo me encuentro aquí y ahora. Muy bien. Vamos a continuar, ¿verdad? Entonces recordemos que este espacio que tuvimos es para entender que a veces las pausas son necesarias y la tristeza a veces es una pausa propiamente en nuestra vida. El siguiente punto nos puede mover hacia la búsqueda de apoyo social. Vean qué importante. En primera instancia, la tristeza nos puede aislar o puede buscar que nosotros estemos aparte porque lo necesitamos, pero un momento de esta emoción nos puede ayudar a entender que tal vez la situación que está pasando no puedo manejarla solo y ocupo hablar con alguien o ocupo una atención profesional. Entonces también nos busca o nos lleva a buscar ese apoyo social. Muchas veces inclusive ni siquiera es hablar, a veces nada más ocupamos que alguien nos abrace o que alguien nos diga, mira, aquí estoy con vos. Eso es necesario y la tristeza nos lleva a buscar ese tipo de ayudas. Muy importante y vean qué interesante como esa función biológica está bien destinada. Por ejemplo, despierta la empatía en el entorno y permite la cercanía de los otros. Cuando los demás nos ven tristes, porque sí, que de cierta manera nos pueden ver o nos pueden detectar esa tristeza. ¿Por qué? Por las respuestas físicas y corporales que nosotros emanamos, que era lo que decía anteriormente. Entonces las personas, cuando de cierta manera se acercan a nosotros y ven que estamos tristes, entonces quieren ayudarnos y se genera esa empatía. Por eso vean qué interesante, porque inclusive nuestra respuesta corporal llama la atención de los demás para que los demás sepan que ocupamos esa ayuda o que ocupamos de los demás. Inclusive vean que inclusive hasta el tono de voz me puede decir mucho de una persona. ¿Nunca les ha pasado que ustedes llaman a alguien y llaman y le dicen, mira, ¿cómo has estado? Y la persona les contesta, bien. Y entonces nosotros nos quedamos como extrañados y le decimos, pero estás bien, es que no te escucho bien, ¿verdad? Inclusive solo con el tono de voz, algo tal vez la persona nos quiere transmitir o nos quiere decir. Nos ayuda a comprender el sentir y la emoción en los demás. Esto es muy importante, ¿verdad? El entender también las emociones mías me ayuda a entender las emociones del otro, ¿verdad? Entonces yo creo que es ese acercamiento a ese mundo emocional que prácticamente es todo un lenguaje que tenemos que aprender y que no siempre se nos enseñó. Hay escuelas, principalmente, bueno, ya acá en Costa Rica también, pero los pioneros prácticamente son lo que son escuelas y colegios en Europa,
que han trabajado mucho, mucho lo que son las emociones y es muy interesante porque enseñar inteligencia emocional es necesario. No solo las habilidades académicas son importantes, las habilidades para la vida son sumamente necesarias y entender nuestras emociones y las de los demás es sumamente importante. Hay muchas situaciones que no se darían en nuestra sociedad si las emociones se trabajaran desde que estamos bien pequeños. Entonces, esa parte es tan necesario, ¿verdad? Y yo creo que los padres de familia y también los educadores que están conectados en este momento, es necesario siempre trabajar esta área, enseñarle a nuestros hijos, a los nietos también, lo importante que es el lenguaje de las emociones. Es importante decir cómo me estoy sintiendo, todo aquello que nos condicionó, a veces inclusive a nivel social y cultural, como por ejemplo la famosa frase que se decía antes y que ya ha ido cambiando de que los hombres no lloran, era un condicionamiento en que muchas veces no se podía expresar ni la tristeza, ¿verdad? Ni la ira, porque muchas veces tal vez expresada de esta forma y lógicamente se reprimía. Entonces es importante acercarnos a lo que sentimos y tratar de enseñarle a nuestros hijos y a los más chicos de qué se trata pues el mundo de las emociones. Otro de los puntos es que activa los procesos psicológicos que facilitan superar fracasos, desilusiones o pérdidas, ¿verdad? Esto es muy importante también porque me ayuda a ir enlazando y a ir comprendiendo cuáles situaciones pues propiamente se dieron y cómo yo puedo continuar en mi vida. Nos ayuda a generar pensamientos alternativos, que esto también es importante en ese espacio de introspección. Vamos a poder comprender que podemos optar por otro tipo de pensamientos, permite reorganizar nuestras conductas ante los cambios, porque cuando tenemos una pérdida, y no solo hablo de una pérdida a nivel familiar, ¿verdad? De otra persona, sino hay muchas pérdidas que se dan, desde perder el trabajo, desde perder la libertad de desplazamiento, como en este momento, desde perder una mascota, tantas cosas que podemos perder, pero este estado de tristeza muchas veces nos ayuda a reorganizar la conducta ante esos cambios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si sentimos tristeza de no poder desplazarnos como antes, tenemos que adaptarnos y tratar de buscar formas de cómo manejar esa tristeza, pero principalmente adaptándome a la realidad que estoy viviendo en este momento. Nunca olvidemos que sin la tristeza no tendríamos la gran satisfacción de conocer la verdadera felicidad y yo creo que es importante comprenderlo. Todas las emociones son necesarias, todas las emociones son sumamente necesarias. Entonces, si no pasamos por la tristeza, creo que tampoco conoceríamos la felicidad o en este caso la emoción de la alegría. Con permiso, esto es tan necesario porque desde los estados de felicidad como los estados de sufrimiento, dolor y también de tristeza son parte de la vida. Creo que no existe simplemente cada estado por separado, sino que todo es parte de un complemento. Tanto la tristeza como la felicidad pues son parte de ese ciclo natural de la vida en donde un estado también me enseña sobre otro. Es como, por ejemplo, cuando hablamos también de temas como sentido de vida, es interesante entender que para encontrar sentido a nuestra vida, también hay que comprender lo que es la muerte. Y muchas veces las experiencias de muerte nos llevan a entender y a comprender lo que es la vida y cómo estamos viviendo. Entonces, todos los estados del ser humano son necesarios e importantes. Tienen su función biológica. El problema es cuando no los gestionamos de la mejor manera posible. Muy bien. Por acá les dejo esta pequeña herramienta que les podría funcionar. Pueden hacerlo así como se los estoy planteando o bien pueden hacerlo tal vez como simplemente un cuaderno o como una libreta que ustedes tengan, pero les puede funcionar bastante. Es un tema muy sencillo de realizar, pero lo que vamos a hacer es tal vez tratar de entender las emociones y de saber cuáles son las emociones más frecuentes en nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de emociones, primero lo que vamos a hacer es, tal vez ante una situación, podemos decir cuál es la emoción que tenemos. Entonces, por ejemplo, si perdí una cita, ¿verdad? Que era importante para mí, entonces pienso en esa cita, digo, cuando me siento triste, que podría ser la expresión que voy a poner ahí. ¿Cómo lo expreso? Tal vez podría poner, bueno, lo expreso con llanto, lo expreso más bien muy eufórico, no sé, cada uno de acuerdo a las reacciones que va teniendo, tanto corporales como lógicamente emocionales. Entonces, cuando me siento triste, entonces lo expreso de esta manera.
y podríamos hacer una evaluación. Y la evaluación es, podría intentarlo de esta manera. Entonces, tal vez cuando me siento triste y lo expreso, por ejemplo, no sé, de manera muy eufórica o con mucho llanto, tal vez podría intentarlo de otra manera. Y podría intentarlo, tal vez cuando me siento triste, más bien podría buscar a alguien y hablar. De cierta manera, es como una estrategia y como una evaluación de cómo podríamos cambiar las emociones cuando no las expresamos de la mejor manera posible, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes van a poner todas las emociones que van sintiendo con diferentes acciones o actividades que la vida les va presentando, cómo lo expresan y lógicamente cómo podrían intentarlo de una manera diferente. Puede ser también un cuaderno en que ustedes anoten, bueno, hoy fui a Levi's, tenía una cita, pero me equivoqué en la hora y eso me dio o me generó mucha ira o me generó mucha tristeza. Entonces yo reaccioné de tal manera. Entonces ya ahí sabemos que reaccionamos con ira, reaccionamos con tristeza y eso lo voy a llevar como un registro. Es un registro emocional. Pero ¿para qué lleva un registro emocional? Primero, porque es una forma de expresión emocional. ¿Qué quiero decir con esto? Que esas emociones las estoy expresando a nivel escrito, pero es una forma de expresarlas. El otro punto importante de todo esto es que me permite evaluar cuáles son las emociones más frecuentes que yo puedo tener a lo largo de la vida, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque, por ejemplo, por una semana o por tal vez un mes, podría escribir esas emociones que han sido las más frecuentes. Entonces, por ejemplo, piensen que una semana, el lunes, no sé, 5 veces me sentí triste y una alegre. El martes más bien fue 3 de alegría y una de tristeza. El miércoles fue de ira. Entonces, cuando yo hago un balance y saco un promedio a lo largo de la semana, puedo darme cuenta cuáles fueron las emociones que más se presentaron. Lógicamente, también voy a ver cómo las expresé. Entonces, vean que esto sí me da mucha información para tratar de intentar expresar las emociones de manera diferente o, lógicamente, pues mantener ese equilibrio emocional que es tan necesario en la vida de cada uno de nosotros. Vean qué importante, y esto es súper necesario. Acá vamos a ver ciertos aspectos que son sumamente importantes a la hora de también hablar de las emociones. Tiene que ver con la comunicación no verbal. Acá veo que en la presentación le hace falta una palabra, pero cuando hablamos de expresión no verbal, también vamos a entender lo que es la calidad de la voz. Esto es muy interesante porque era lo que les decía, por ejemplo, con la llamada que nosotros hacemos a otra persona y que simplemente no por las palabras, sino por el tono y la calidad de la voz, podemos entender. Acá también la expresión facial es muy importante. Vean, por ejemplo, cuando nosotros sonreímos, activamos músculos en el rostro que solo se activan cuando estamos sonriendo de manera falsa, es más fácil identificarlo. Vean, por ejemplo, una fotografía y cuando nos dicen sonría, si nosotros lo hacemos simplemente para el momento, logramos identificar que esa sonrisa es falsa. Entonces, la expresión facial es muy importante. Personas tristes, ustedes pueden verlas cabizbaja, encorvadas, ¿verdad? Nunca hacen contacto visual. Eso es parte de lo que es el lenguaje corporal. El espacio personal es muy importante también de entender a la hora de hablar de emociones. No sé si les ha pasado, pero hay veces que tal vez nosotros estamos hablando con alguien y esa persona no entiende que nosotros tenemos un espacio personal y se acerca, ¿verdad? Y está tan cerca a nosotros que no respeta ese espacio personal y yo me siento incómodo. Inclusive hay veces que uno está hablando con esa persona y uno se hace hacia atrás y la persona se sigue corriendo, ¿verdad? Y uno dice, no, yo me sigo haciendo para atrás y a veces la persona no entiende que todos manejamos espacios personales totalmente distintos. Y hay actos explícitos que también hablan de qué emoción estoy expresando. Piensen, por ejemplo, si una persona llega a un lugar y tira la puerta de un golpe, ¿qué me puede estar diciendo eso? Eso es un acto explícito, ¿verdad? Entonces, todo habla. No, inclusive, imagínense, nosotros hablamos más con nuestro cuerpo que muchas veces con las palabras. Casi que en un 85% hablamos con nuestro cuerpo y nuestras expresiones que propiamente con nuestras palabras. Entonces, el lenguaje corporal es sumamente importante para poder identificar lo que son las emociones. La teoría cognitiva de la emoción sostiene que la situación en la que estamos cuando somos activados, el ambiente global, nos brinda señales que nos ayudan a interpretar ese estado general de activación. ¿Qué quiere decir esto? Que lógicamente vamos a poder identificar en los demás esas emociones y también en nosotros mismos, pero tenemos que saber ese lenguaje y que es importante de comprenderlo para poder identificar si es un buen momento, por ejemplo, para hablar con la pareja o si es un buen momento para discutir un tema difícil en el trabajo. Todo eso me lo da el lenguaje de las emociones y es parte de la inteligencia emocional.
Gestionando las emociones, y este es un aspecto muy, muy, muy necesario. Primero, tenemos que identificar la sensación. ¿Qué quiere decir esto? Que de cierta manera yo me voy a detener y voy a tratar de decir qué estoy sintiendo o cómo me estoy sintiendo. A partir de que yo digo cómo me estoy sintiendo o qué estoy sintiendo, empiezo a ver cuál es mi reacción corporal. Entonces ya me di cuenta que hay cierto tipo de sentimientos que están surgiendo en este momento. Después de esto, voy a ver cuál es mi reacción corporal. No sé, aumentó mi temperatura, me estoy hiperventilando. Todo esto me da información. Número 3, tengo identificación de la sensación y la reacción corporal, y eso me lleva al punto número 3, que es el nombre de la emoción. Cuando ya sé cuál es la sensación que tengo y la reacción corporal, puedo ponerle nombre a la emoción. Puede ser tristeza, puede ser ira, puede ser sorpresa o cualquiera de las emociones que vimos anteriormente. Ahora bien, y muy necesario, a partir de que ya logro identificar la emoción, puedo gestionar la emoción, puedo gestionar la tristeza, que la tristeza no me lleve simplemente a no encontrarle sentido, no, al contrario, la tristeza me va a ayudar a encontrar respuestas y habilidades en mi interior, y eso es una buena forma de gestionar la emoción, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el ciclista que empezó a golpear el autobús, perfectamente es justificable la emoción que sintió, no es justificable la forma en que gestionó esa emoción, ¿verdad? Porque principalmente tal vez la ira que sintió en ese momento le hubiera servido para poder llevar un proceso legal en contra de este bus, que me imagino que lo está llevando, pero lógicamente va a tener sus implicaciones por su conducta emocional que tuvo en ese momento. Ahora bien, cuando hablamos de gestionar la tristeza, podemos entender ciertos aspectos. Vean qué interesante, porque son como las estrategias o las herramientas que podrían, pues de cierta manera, vincularse para trabajar sobre esto. La número uno sería identifica que se trata de tristeza, eso sería lo primero, que es parte de lo que vimos anteriormente, de poder identificar cuál es la emoción que yo estoy sintiendo. ¿Qué estrategias podemos hacer? Por ejemplo, expresión emocional, escribe una carta, un poema o simplemente una nota que me ayuda a expresar lo que estoy sintiendo. La número 3, busca a alguien con quien hablar. Eso es muy importante. En el momento en que yo sienta oportuno hablar con alguien, lo puedo hacer. Puede ser por mensaje de voz, puede ser por llamada, por videollamada, o bien decirle a la persona cuando se pueda, ¿verdad? Que hablemos personalmente. El número 4, medita. El meditar es una herramienta muy importante que me puede ayudar a descubrir mis propias emociones, a identificarme con ellas y a generar un equilibrio y un balance en las mismas. Realiza actividades no compatibles con la tristeza, es una buena opción, ¿verdad? Lógico que primero hay que sentir, pero si yo ya quiero o estoy dispuesto a cambiar esa emoción, entonces puedo trasladar a hacer otras actividades que normalmente me hacen sentir bien y que no son compatibles con la tristeza, ¿verdad? Por ejemplo, si yo sé que me hace bien una caminata en el jardín, salgo del jardín y hago una caminata. Si me hace bien regar las plantas, voy y riego las plantas, ¿verdad? Que eso es el punto número 6. Por ejemplo, esa caminata es muy necesaria, pero tiene una estrategia. Por ejemplo, en Japón le dicen baño de bosque y principalmente está recomendado para los profesionales que trabajan muchas horas en edificios o principalmente en la ciudad. Esa caminata o ese baño de bosque implica que verdaderamente nos conectemos con la naturaleza. Si no vamos a un bosque o a un parque nacional, podemos ir al jardín, pero es muy importante que hagamos esa conexión. Inclusive nos quitamos los zapatos, majamos el césped y es parte también de ese encuentro. Enfócate en momentos o recuerdos positivos, eso también me puede ayudar. Eso es como un debate de nuestro pensamiento, entender que hay momentos positivos que hemos vivido y también hay momentos que no lo son tanto, o que tal vez son recuerdos que generan más tristeza, pero puedo recordar esos recuerdos positivos que son importantes. No sé, una Navidad, un encuentro con una persona, tantas cosas que podemos recordar que han sido positivas y que nos han marcado. Esas cosas nos ayudan, pues, de cierta manera a gestionar la tristeza. Y recuerda que hay que dar tiempo a la emoción. Yo creo que esa es una de las recomendaciones más importantes de todo este proceso, que es que no podemos acelerar nada. No podemos acelerar una emoción, no podemos descartar una emoción, no podemos evadirla. Cuando la evadimos, casi que lo que estamos haciendo es reprimirla y en algún momento esa emoción se va a presentar. Entonces la tristeza es necesaria, hay que gestionarla adecuadamente para transformar la tristeza en oportunidades
pero lógicamente si ya seguimos en un estado de tristeza por mucho tiempo, ya podríamos estar hablando de que no es tristeza, sino que verdaderamente podría ser alguna otra situación patológica. La recomendación importante en todo esto es que entendamos que somos seres emocionales, que vamos a tener estas emociones, pero hay que traducirlas en situaciones positivas, que al final, como lo decía el texto, es importante que las emociones sean útiles para nosotros. Entonces, que la tristeza sea un detonador del potencial que nosotros tenemos como seres humanos, que nos haga crecer, que nos haga explorarnos más y que encontremos habilidades importantes en cada uno de nosotros. Entonces, que la tristeza funcione verdaderamente como un detonador de nuestro potencial como seres humanos, ¿verdad? Entonces, por acá prácticamente voy terminando con respecto a lo que es el tema de la tristeza y de las emociones. No sé si en este momento hay alguna pregunta. Muy bien, creo que no hay dudas. De igual manera, en cualquier momento, pues pueden hacernos la consulta y con todo gusto nosotros respondemos. La idea de hoy de compartir en este espacio es que verdaderamente aprendamos más de nuestras emociones, aprendamos a gestionarlas y principalmente entender que las podemos convertir en nuestros aliados. Pueden ser bastante útiles para transformar nuestro mundo, nuestra vida y no tengamos miedo a las emociones. Ahora sí, aprendamos a manejarlas para que tengamos un resultado bastante positivo. Entonces, les agradezco mucho pues a los compañeros y compañeras que se conectaron en esta tarde. Muy contento de haber podido estar en este espacio y de igual manera, pues estamos siempre a la orden para cualquier duda o cualquier consulta que tengan. Muchísimas gracias y que tengan una muy feliz tarde. Bendiciones. Gracias.